10 de la mañana con 40 minutos, sigues en Combinación Clave. Recuerda, para comunicarte con nosotros, para poner tus opiniones, hashtag Combinación Clave. Estamos en el estudio con el abogado Mauricio Daza, estamos también con Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo. Queríamos tocar, hay varios temas que me gustaría alcanzar a tocar antes que termine el panel, pero partamos por el internacional. Hay cambio de mando en Argentina con toda una serie de polémicas bien bochornosas, además, respecto a quién va, quién no va, dónde se entrega, si lo entrego, si no lo entrego. O voy a ir a recibir la banda, la voy a sacar de un banquito y me la voy a poner. Mira, la figura es esa. Porque ya entregan un bastón. La figura es cambio de mando, que sea así, tal como uno lo entiende, y uno hace las comparaciones. Cuestión republicana, claro. Que uno valora tanto de lo que podemos encontrar, digamos, en Chile hoy día, que todo tiene un manto de crítica encima. Pero claro, este episodio entre Macri y Cristina Fernández ha sido bochornoso. O sea, acá dentro de lo grave que fue, digamos, tuvimos un dictador que entregó su banda a un demócrata, digamos. O sea, Augusto Pinochet, Ugarte, dictador, asesino, fue al Congreso y entregó la banda presidencial a Patricio Aylwin. Y Cristina Fernández no es capaz de entregarle los signos del poder a Macri. O sea, la verdad es que es impresentable. Entre las tantas cosas que se llevó para la casa Cristina Fernández y que no se encuentra en paraísos fiscales, digamos, está directamente en su casa, está en la cuenta de Twitter de la Casa Rosa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, fantástico. Se la arrebató, ahora es personal. Pero Twitter parece que va a tomar carta en el asunto porque se trata de una cuenta que está verificada por el fondo. ¿Tú has visto que hay cuentas de Twitter que tienen un ticket azul? Entonces, a la medida que tienen un ticket azul, como que pasan a cumplir casi que una función pública, ¿ya? Y por lo tanto ahí se va a generar Sí, se fue con problemas en las cuentas. No, y es vergonzoso. Gobernó con problemas en sus cuentas. Ayer empezó a nombrar embajadores como loca. O sea, imagínate lo que es nombrar a un embajador un día antes de salir, y en el fondo con todo lo que eso implica en términos de... en el fondo es poner trabas y trabas para que en el fondo el presidente... Es mucho de lo que hizo Pinochet en su último año. Claro, pero es que hay una distinción, porque en el fondo en Argentina, bueno, la primera distinción es que se trata de dos gobiernos democráticos, ¿ya? Segundo, esto no es trivial, porque en el fondo el peronismo, desde el punto de vista casi de la teoría política, tiene una visión de la política donde tu adversario pasa a ser un enemigo, y en el fondo... y en el fondo el Estado es una entelequia en el fondo que tú la capturas. Entonces por eso ellos no se ven al margen del Estado, y ellos se creen como con el poder hegemónico de ser la única fuerza política capaz de gobernar en Argentina. Y de hecho en la práctica así ha sido. De hecho, ningún presidente no peronista ha podido terminar su periodo. Entonces es desde ahí que todo intento por estructurar una suerte de amistad cívica, de consociativismo político, se va defenestrado en el fondo. Y es desde esa visión que uno puede interpretar el discurso de ayer de Cristina Fernández, que de verdad es un revanchismo político, una intolerancia a acatar la voluntad popular. Ayer la señora casi una suerte de bullying emocional o moral al mismo electorado, y les decía, bueno, y ustedes, que el 51% que votó a Macri, vamos a ver cómo van a estar en 4 años más, vamos a ver si el presidente es capaz de mirarlos a la cara en 4 años más. Es una cuestión realmente inadmisible en cualquier... Ahora, yo lo que quería llevar el análisis más allá de la parte de todo esto que a uno le suena como tan... no sé, llamativo, por decirlo menos, digamos, pintoresco, y bananero. Y que uno ha dicho, oye, qué cuestión más bochornosa, que además tiene a Macri que no quería recibir el gobierno en el Congreso porque podía haber una pifiadera, mejor lo recibo acá. O sea, sacando ese tipo de cálculos porque pasa, vamos a lo concreto. ¿Cuánto efectivamente de un peronismo ahí que tiene mayoría en el Congreso puede provocarle problemas a Macri en su gobierno? O sea, aterricemos en lo concreto, más allá de esto que nos parece pintoresco. ¿Cuánto de lo que dice Cristina Fernández, por ejemplo, va a ser efectivamente realidad? ¿Cuánto le van a poner sobre la mesa a Macri para que, tenga problema incluso para terminar el gobierno? O sea, ¿cuál es la lectura que se hace ahí? No, hay una cuestión práctica en términos de la correlación de fuerzas políticas. Macri no tiene mayoría en el Congreso, es un Congreso súper fragmentado, de hecho tiene minoría. El peronismo es mayoría.
Y por otra parte, hay unas cuestiones como operacionales de las lógicas gubernamentales que son súper decisivas, que no están resueltas. Por ejemplo, el tema de las estadísticas. En Argentina tienen un grave problema de que las estadísticas son falsas, y esto lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Acá también. El Banco Mundial. No, pero en Chile tenemos cifras. O sea, acá no son precisas. Pero en para Chile decirlo, sabemos digamos, cuánto es la más que pobreza, falsa. sabemos que la inflación, tenemos un Banco Central realmente autónomo. En base a un censo que no... No, pero una cosa es lo que pasó con el censo, y por eso generó tanta conmoción, que se cometieron errores, no lo niego, pero tú no puedes negar que el Banco Central en Chile es una entidad súper sólida y robusta, que en el fondo, en Chile sabemos si hay inflación o no hay más inflación. autónoma que en... Es autónoma. Claro. Es autónoma. Y a lo que voy es que en Argentina todas esas cuestiones no operan. Hay una... ¿Cómo se va a triangular la relación entre el gobierno argentino y toda esta... el Banco Monetario Internacional, el FMI, qué va a pasar con los fondos buitre? En el fondo, ayer la expresidenta Fernández decía que el presidente Macri iba a ser el presidente de los fondos buitre. O sea, es el presidente de todos los argentinos. O sea, esa visión donde tú eres incapaz de ver en la otra persona a alguien o de reconocerlo como tu gobierno, me parece del terror. Y yo creo que en el fondo lo que está jugando que Cristina Fernández es ser la principal opositora. De hecho, su campaña, yo creo, de retorno partió ayer, en un acto súper populista en la Plaza de Mayo. Bueno, pero es que ese método, ese populismo, ese discurso de teleserie venezolana en los años 70, que parece que los argentinos, parte de los argentinos compran, ¿no? Que tiene que haber, digamos, una suerte como de historia, de relato, ¿no? Donde hay un protagonista, un antagonista, ¿no? Y por eso estas cadenas nacionales, estos discursos permanentes del kirchnerismo, ¿no? Evocando ese relato, ¿no? La victimización, exacto, es que yo soy una mujer sola. Con una cosa heroica, ¿no? Y hasta con personajes que viven en el ultramundo, ¿no? Como Néstor Kirchner, si ni siquiera se les podía pronunciar su nombre, era él. Sí. Se decía, es que es él. No, él era Kirchner, pero nadie le decía Néstor Kirchner porque estaba más allá del bien y el mal. Entonces, toda esa teleserie que ella se crea y vende parece que es algo que engancha con la población argentina aparte de ella, pero quizá este ya fue un exceso. La verdad es que obviamente el que haya perdido el peronismo en la situación en que se encontraba, con el Estado cooptado, con todas las posibilidades de poder ejercer una campaña, ¿no?, con el Estado a favor para los efectos de que esta oposición finalmente no llegara al poder. A pesar de eso, igual Macri gana. Da cuenta que obviamente la población argentina debe estar cansada de aquello. Pero más allá de eso, yo creo que también uno humildemente tiene que sacar lecciones para uno, ¿no? O sea, cómo a partir de esta experiencia argentina uno puede concluir cosas que sean útiles para los efectos de poder enfrentar también un escenario que está un poco convulsionado en Chile, que tiene que ver con la crisis de nuestras instituciones, ¿no? Y esa crisis, a mi juicio, solamente puede solucionarse por dos vías. Por una vía institucional, donde relegitimemos nuestras instituciones, que hoy día han perdido mucha credibilidad, y en ese sentido creo que es útil, importante el proceso constituyente, más allá de los ripios que tenga o no tenga el mecanismo que se esté señalando, pero como dirección, como camino, obviamente es una buena vía para que dentro del sistema podamos relegitimizar estas instituciones frente a lo que es una opinión pública, una comunidad que las ve en forma escéptica, que no cree en ellas. Porque el otro camino es un camino que muchos otros países han transitado, y yo no sé por qué nos consideramos inmunes a eso, que es el caudillismo carismático que aparece de pronto, que accede al poder y reemplaza a estas instituciones deslegitimadas, ¿no? ¿Las reemplaza por qué? Por el amiguismo, el compadrismo. Ya el canciller ya no es la figura del partido X, no, es el hermano. O el ministro de Economía era el ex contador de este caudillo, ¿no?, que recoge obviamente toda esta desazón popular y va generando un discurso populista que, bueno, vende en Latinoamérica y que también puede empezar a vender en Chile. Entonces yo creo que esto tiene que servir de reflexión. Imágenes como la que hemos visto en Argentina el día de ayer, la situación realmente precaria, ¿no?, respecto del cambio de mando, ¿no?, y la proyección de lo que puede ser un gobierno de Macri, lo cual yo estoy seguro que Cristina Kirchner y el peronismo va a hacer todo lo posible para que no termine su mandato. Obviamente son cosas que tienen que hacernos reflexionar.
Y obviamente en ese sentido, yo esperaría que las personas que están a cargo de nuestras instituciones traten de resguardar su credibilidad, más que tratar de salvar a unos pocos a cualquier precio, poniendo en riesgo esa credibilidad. Sí, ¿puedo acotar algo? No, Sí. yo creo que hay como vientos de cambio en América Latina. O sea, lo que me parece que no es trivial lo que pasó en Argentina con Macri, lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Brasil con el PT y con Dilma, que en el fondo va a entrar en un juicio político. Yo encuentro que en el fondo toda esta oleada neopopulista, algo demagógica, que se instauró con mucha fuerza en América Latina bajo el alero, la etiqueta de este socialismo del siglo XXI, ya no resiste, no fue sustentable desde el punto de vista social, económico, inclusive político, porque no tolera la disidencia, no tolera el pluralismo político y por lo tanto en buena hora que la sociedad civil de América Latina se despierta y en el fondo plantea objeciones Pero ¿se despierta o reacciona a crisis económica, reacciona a acusaciones de corrupción que son graves en Argentina, en Venezuela y en Brasil? No, hay una mezcla, obviamente, pero Como que siempre no da una más, cosa va digamos. acompañada de la otra. O sea, claramente no toda la gente que votó a Macri es de centro derecha, por Exacto. decirlo así. Y, por ejemplo, el MUD, que es la Mesa de Hay Unidad mucho repudio que Democrática. pasó en el fondo. Sí, en Venezuela también. O sea, muchos de los líderes opositores a Maduro y al chavismo en general son socialdemócratas, no es que sean de derecha. Pero es muy distinto ser socialdemócrata a ser alguien neopopulista, porque en el fondo cualquier socialdemócrata, bueno, y viene al caso citar las columnas de Felipe González, que es socialista, de Ricardo Lago en el diario El País, que ellos han condenado de manera muy categórica lo que está pasando en Venezuela y en otros países de América Latina respecto de la vulneración de garantías fundamentales de cualquier democracia contemporánea, como es la libertad de asociación, libertad de prensa, la existencia de pluralismo político, la no división de poderes. Entonces yo creo que en ese sentido en América Latina ya no resiste más, porque hay una cuestión bien como coyuntural, porque todos estos gobiernos se sostuvieron en el tiempo y se legitimaron por ejercicio muchas veces porque fueron acompañados de un ciclo económico muy virtuoso, que fue el superciclo de los commodities, ¿ya? Entonces las materias primas le dieron en su momento a la billetera de Chávez y Maduro no alcanzó a recoger ese boom. Mucha liquidez, en el fondo ellos tenían mucha capacidad de gastar y de invertir en política social, pero lamentablemente eso no fue sustentable en el tiempo y vemos que la crisis económica lo azotó a todos estos países y eso obviamente es un factor que cataliza el escepticismo y el cuestionamiento para con esas fuerzas políticas. Sí, pero Chávez también es hijo de los propios opositores a Chávez o al Pero si chavismo, nadie lo ¿no? ha negado, ¿no? O sea, es que por eso no es que sea una oposición de visiones, sino que eso es relevante, porque nosotros, insisto, yo creo que acá nos consideramos inmunes a todo este tipo de fenómenos y eso no es así. Y yo creo que acá, insisto, por salvar a unos pocos se está poniendo en tela de juicio nuestras instituciones, como si aquí no hubiese o no vaya a pasar nada. Yo creo que el populismo, de izquierda o de derecha, el populismo no es patrimonio de un solo sector político, puede irrumpir en cualquier momento con una fuerza inusitada y puede desplazar a las fuerzas políticas si es que no se hace algo para poder restituir su credibilidad. Acá no se puede actuar como que no va a pasar nada, como que no hay consecuencias de nada, como que la población finalmente se va a olvidar o no va a reaccionar. Y eso es lo que yo siento de que acá nuestra, entre comillas, aunque sea odioso el nombre, clase política, no ha, digamos, asumido, ¿no? Y sigue actuando pensando que aquí la verdad es que todo es gratis. Y no es gratis No es pensando gratis. en un país a mediano o largo plazo. Oye, antes que terminemos, solo dos cosas más que están en la agenda hoy día. Una tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Tiene que tomar su decisión respecto a este requerimiento que presentaron diputados de la UDI y algunos de Renovación Nacional para que se termine con la fórmula que se eligió para la gratuidad para el próximo año, que recordemos está integrada en una glosa presupuestaria. Tiene que tomar una decisión ahí. Hay varios medios editorializando sobre lo que significa el Tribunal Constitucional hoy día, que no es un organismo técnico, es un organismo más bien político y de cuoteo político, y los equilibrios que estarían hoy día más balanceados hacia la derecha política. Y de hecho sería parte de una apreciación que tuvieron los mismos diputados que fueron hasta el Tribunal Constitucional. Y la otra es algo que, bueno, lo comentábamos antes, que es el empresario Angelini, que está en estos momentos Roberto Angelini declara en la Fiscalía Centro Norte por el caso Corpesca. Claro, como testigo.
Sí, nos enteramos hoy día. Yo Sí. tampoco sabía, no sé si se había dicho antes, Yo no mira, lo tal había día visto, él va a declarar como testigo, lo está haciendo hoy día. Bueno, esa investigación está reservada hasta febrero de este año, la lleva la fiscal Jimena Chong. Yo creo que cuando se abra van a haber muchas sorpresas. Esto no solamente se vincula con Corpesca, hay otras organizaciones, o más bien otros grupos empresariales vinculados también a ese mercado que están siendo investigadas. Pueden aparecer ahí antecedentes que den cuenta de irregularidades, y yo creo de que más allá de la investigación criminal es hora que de verdad podamos rediscutir la ley de pesca en un proceso que sea transparente, en un proceso además que se haga cargo de todos aquellos aspectos que fueron un poco a la fuerza legislados durante el año 2013. Así que ese es un tema que también es relevante, pero que nadie ha tomado en consideración. Es importante que el señor Angelini, obviamente, que él es una de las personas que está involucrada más directamente en esto, pueda dar su versión. Pero esto no se agota con la versión de una otra persona. Un poco lo que se habla de Meo, ¿no? Siempre dice, oye, es súper importante que Marco Enrique vaya a declarar para que avance la investigación. Mentira. Si es súper fácil para establecer si es que finalmente Marco Enrique Ominami obtuvo dineros ilícitos de la empresa SQM del ex yerno de Augusto Pinochet. Bueno, lo único que es necesario es mandar a hacer un análisis pericial contable con todas las cuentas corrientes involucradas, la de SQM, la de la empresa del señor Barner, la del señor Marco Enrique Ominami, y de la de su entorno, puede ser su cónyuge, otras personas, la de Meo, y establecer una trazabilidad como se hace en cualquier investigación por delito tributario. O sea, acá la declaración de Marco Enrique es un medio de defensa de él, si quiere aportar bien, si no, no. Pero no es imprescindible para poder establecer una responsabilidad. Lo mismo respecto al señor Angelini, pero me parece que Angelini, por lo menos ante el llamado de la Fiscalía, bueno, él no se mandó a cambiar, digamos, no está en gira permanente ni en viaje, sino que fue a primer llamado, siendo que es un empresario, digamos, bastante poderoso en Chile, y eso es un ejemplo a seguir. Oye, son las 10:56. Si se pueden, chiquillos, quedar unos minutitos más, porque nos vamos a la pausa, porque quiero preguntarles su opinión y su mirada respecto a la decisión que tiene que tomar el Tribunal Constitucional hoy día. Son las 10:56, estás en Combinación Clave. Una Pancho, buena ¿quieres noticia para el agregar cine algo? chileno, una más. Globos de Oro, Globo de Oro. Wow. ¿Ya? El Club. Una de las 5 nominadas como mejor película extranjera. Ah, sí. Ah, muy La merecido. película mira. que fuera promocionada por Francisco Javier Errázuriz arriba de un avión. En una fotografía. Oye, está en carrera también como la que presenta el país para los Oscars. Exactamente. Y los Globos de Oro generalmente son un buen predictor Sí. respecto a lo que pueden ser las nominadas para el Oscar. Entonces, Es una de las 5 nominadas. La única chilena que había estado antes metida en los Globos de Oro y que creo que la ganó era La Nana. ah, Creo, no me acuerdo si es que ganó o no, que Quizás alguien no, me ¿ah? pase. Voy a Es probable mirar. que no. ¿Y cuál fue la última que estuvo al Oscar? Fue Machuca, ¿no? No. Ah, no. No, y era la No. segunda vez que había una película chilena postulando, ¿no? Nunca ha habido otra. Anteriormente, claro, fue una de Miguel Litín, pero que no postuló como Chile porque tenía recursos franceses, pero era de dirección Miguel Litín. Claro. Entonces, primera vez que aparece como Chile, película chilena, fue no. No había ninguna otra postulando el Oscar. Algunas quedan en carrera, recordemos que hay preselecciones. Y no sé, bueno, todavía no se sabe, pero no sé si ustedes vieron un corto que se llama La vida de un oso. Ah, sí, lo dimos Sí. acá. Ah, sí. Lo ¿Se acuerdan dimos. que lo Sí, dimos? claro. Es un corto maravilloso Sí. de unos chiquillos chilenos y que ha ganado muchos premios internacionales y espontáneamente, porque esto no lo presentó Chile, está en la carrera para los Oscar para el mejor corto animado, que es un premio que se te entrega. Están las 10 seleccionadas, de como 100 que partieron, hay 10 seleccionadas. Está Preseleccionadas, ya. preseleccionadas. Tienen que anunciar a ver si ese impulso alcanza y podría estar dentro de las 5 Oye, de nominadas. repente mejor tenemos corto 2 animado. nominaciones al Oscar este año. Entiendo que los cortos increíble. son del Oscar. Los Globos de Oro aparecen como películas animadas solamente y no, está. el Sí, corto, claro. esto Por eso yo- digo. el corto solo para el Solo Oscar. para los- No sé sí. para los. Entiendo que los Globos de Oro no entregan al corto. Ah, ya. Y todavía no están las nominaciones para el Oscar. Oye, son las 10:58. Hacemos esta pausa. Ya volvemos a Combinación Clave. Estás con @LaBeaSánchez en la 92.9. Combinación Clave. Conéctate en @Radio La Clave. Ya regresamos con más opinión y debate.